Mindsurf. Yo soy Regina Cervantes y estoy aquí con mi compañero Ibra, que viene corriendo y un poco perdió el aliento un poco. Entonces, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estarnos acompañando, los que han escuchado y comentado en nuestros videos en YouTube, en Spotify. Se han armado buenas conversaciones. Sí, ya tenemos comunidad. Sí, ya está la comunidad, estamos muy contentos de eso. Ya también iniciamos el podcast, el cual ya subiremos el primero esta semana. Creo que fue un gran podcast y creo que se va a poner muy bueno. Entonces, gracias por seguir con nosotros. También, por favor, recomienden el podcast, compártanlo con tus amigos, con tu familia. Con la familia estaría increíble compartirlo. Y bueno, hoy el programa queremos aprovechar para hablar porque ha habido como muchos eventos en relación con estos temas. Empezando por el Congreso de Sustancias que ocurrió la semana pasada. Yo solamente tuve la oportunidad de ir un día. Ibra sí estuvo involucrado en absolutamente todo. Entonces ahora sí que entre que Ibra me va a contar un poco de lo que sucedió, que yo me perdí, y vamos a comentar un poco de los temas más relevantes del Congreso. Los invitamos a hacer preguntas, si tienen alguna pregunta, aquí en Facebook Live de Radio 13. Y eso es todo, Ibra. Sí, eso es todo. Bueno, sí, estuvo súper movido, ¿no? La semana pasada. De hecho, sí, o sea, es importante hablar de esto porque es el evento más importante para la comunidad psicodélica, digamos. Y ya existen referentes de congresos de este tipo en nuestro país. El principal referente ha sido el congreso que se lleva a cabo. Bueno, hasta el año pasado se llevaba a cabo todavía en la ENA. De hecho, nuestro amigo Aldo, quien estuvo aquí de invitado, él estuvo en el grupo organizador a cargo. Y después, bueno, en los años 90 también habían espacios muy, muy chidos sobre esto. Estaban los foros de etnobotánica, me parece que se llamaban. Eran encuentros donde solía estar Terence McKenna, Alex Shulgin, Giorgio Samurini, puros nombres pesados, pero desde los años 90, desde mediados de los 90 desaparecieron, y es una lástima porque México es un país muy importante en el mapa psicodélico. Tiene historia, tiene antropología, hay todo un historial, ¿no? Entonces tiene plantas sagradas. Tiene una farmacopea enorme. En otro lugar. Ajá, entonces el hecho de que se lleven a cabo estos encuentros es sumamente importante, y en el caso del evento específico del que estamos hablando es la 6ª edición que se lleva a cabo, ¿no? Comenzó como un congreso dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, pero el grupo a cargo de ese evento ha ido evolucionando con el paso del tiempo y se convirtió en lo que hoy en día es Vía Sinapsis, ¿no? Del cual tú eres parte. Sí, del cual orgullosamente soy parte. Y bueno, este es el primero de esos 6 eventos que se lleva a cabo afuera de la Facultad de Filosofía. Okay. Y en un principio pensamos que eso iba a significar una menor asistencia por parte del público, pero en realidad terminó siendo lo contrario. En el punto más bajo habremos tenido 50 personas, pero en el punto más alto, el día jueves, que fue el día que estuviste ahí, llegaron a ver gente colgada de las ventanas, metiéndose. De hecho, estamos pasando las fotos, sí. Entonces igual en alguna de esas van a ver al público, pues sí, colgados de las ventanas. Fue muy emocionante, o sea, para mí sí, el hecho de que se hablen de estos temas y ver a las personas que están tan involucradas, fue como muy emocionante. Se sentía una energía intensa. Sí, no, de hecho sí estuvo intenso. Obviamente no podemos hablar todo lo que fue todo el congreso, pero sí estaría interesante hablar al menos de lo que fueron las conferencias magistrales, y de lo que fue muy a grandes rasgos cada uno de esos 3 días, ¿no? Claro. Me gustaría también concluir un poco con en dónde está parado el movimiento en México, ¿no? El movimiento hacia hasta la ciencia psicodélica, el uso de sustancias, cuál es como el futuro. Estuve editando la entrevista que le hicieron a Regina Gess, que mañana va a tener un taller, mi tocaya, muy orgullosamente tocaya, que mañana va a tener un taller, el cual también les
les quiero presentar, lo haremos al final, pero me gustaría hablar un poco de este tema, de después de todo el congreso, después de lo que viste, como intercambiar ideas sobre en dónde estamos parados en este momento y hacia dónde va todo esto que se viene el siguiente año, ¿no? Sí. Entonces, pues, adelante tú. Sí, no, es que eso es chido porque por lo mismo de que ya son 6 ediciones, yo no he participado desde la primera, pero vamos, hace 2 años que ya participo en la organización y hace 3 años que soy asistente, ¿no? Entonces sí me ha tocado ver la evolución del Congreso e incluso desde el primer Congreso al que asistí públicamente, que fue en el 2015, en la ENA, que era el Congreso que mencionábamos antes, la cantidad era muy limitada y muy cerrada a los círculos de investigadores, de activistas, ¿no? Como que ya todos se conocen, todos se identifican, pero en este último congreso fue realmente ver una cantidad extra de personas, lo cual es algo muy chido porque se relaciona con lo que preguntas, ¿dónde estamos parados? Bueno, estamos parados en un lugar que ni siquiera soñábamos hace 5 años. En la cresta de la tercera ola, yo creo, ¿no? O ni siquiera, igual y ya como que subiendo antes de... Igual y ya subiendo, todavía subiendo. No es ni siquiera la parte fuerte de la ola porque no estamos viendo reflejados, vamos, cambios ya tangibles como políticos y todo esto. Estamos en el pre. Claro. Sentando las bases, abriendo mentes, ¿no? También para que estas cosas se puedan llevar a cabo. Creando el lenguaje, creando una cultura, creando eso, se siente mucho. Que no existía antes. O sea. Sí, es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué has notado en cuanto a los temas también de este congreso? En cuanto a los invitados y el público, ¿qué diferencias has notado en los últimos años? Bueno, del público ya medio mencionamos, ¿no? O sea, sí llegó una cantidad muy alta. O sea, estilos diferentes de personas. En la conferencia de José Luis París me tocó llegar a ver incluso 1 o 2 personas que estaban ahí como con silla de ruedas, o, ¿sabes? O sea, como un estilo de personas que muy rara vez lo vemos en un congreso, ya no digamos académico, sino en un congreso más... vamos, donde suele haber gente joven como conformando muchas señores, muchas señoras, de todo, ¿no? Mi mamá moría por llegar, ¿no? No puedo llegar, no puedo llegar a ser demasiado tarde, pero sí, muy diverso y atascado, y cuando entró a la sala fue así. Era un concierto de rock. Pero bueno, eso fue el segundo día, ¿no? Igual y podemos hablar antes de lo que pasó el primer día. Sí, por favor, cuéntame también, yo quiero saber. Pero bueno, habías dicho, el público, ¿qué otra cosa habías comentado? Los temas. Los temas y los invitados. ¿no? ¿Cómo ves que se ha ampliado o cómo han cambiado los temas? Bueno, los temas más que ampliarse o cambiar, creo que va mucho en función de lo que está sonando. Por ejemplo, ahorita es mucho la cuestión de la política de drogas, los marcos regulatorios. Porque ya se viene. Sí, por el tema del cannabis, ¿no? Por otro lado también están el tema de la psicoterapia con psicodélicos, por el boom que hay con las microdosis, por ejemplo, todos esos temas. Y por otro lado está un poco más, con menos fuerza, pero ahí está también muy presente el tema de las religiosidades psicoactivas, ¿no? Que es el chamanismo, el neochamanismo. Entonces, esos 3 fueron como los principales ejes, que son los que se mantienen en muchos congresos, quizá en algunas ediciones dándole más importancia a uno que a otro. Pero bueno, el otro punto, que son los invitados, también es muy importante, porque este también fue el primer congreso donde ya pudimos contar presencialmente con magistrales de muy buen nivel. Incluso todas las conferencias magistrales fueron de un nivel muy alto. Oye, ¿y ahí en donde, antes de que se me olvide, ahí en donde la gente puede encontrar estas? Sí, en el Facebook de Vía Sinapsis, VIA, espacio SYNAPSIS, Vía Sinapsis. Yo tengo que acabar de verlas. Métanse. Ahí están casi la que todas. Me tocó ver, estuvo increíble. Hoy subimos la de José Luis París hace rato. En el transcurso de la semana vamos a ir subiendo con mejor calidad, porque ahorita están únicamente los streamings que se grabaron desde la cámara de la lab. Entonces, aparte, había un equipo de alumnos de la UAP, de la Universidad de Puebla, que nos hicieron el favor de apoyarnos los 3 días, nos echaron la mano con la moderación de mesas, la grabación. Entonces, ellos tienen más material de video que ahorita se va a procesar y se va a subir. Pues empezamos con la primera, el primer día. Con el primer día, ok. Bueno, el primer día.
No podemos hablar de todas las mesas, pero bueno, hablaremos de las magistrales al Sí, sí, menos, sí. ¿no? El primer día tuvimos una conferencia magistral del psiquiatra Francisco Gómez Montt, que, vamos, es una personalidad en la psiquiatría. De hecho, él es director del Centro de Investigación en Neurohumanidades. Y bueno, hay yo no estuve en esa conferencia porque estaba como en labores de logística, pero nuestro amigo Eric Wu, que estuvo aquí en el programa también, en el último programa pasado, él sí estuvo. Entonces, él preparó un pequeño, digamos, resumen de lo que fue su participación de la conferencia del doctor Gómez Montt. Pero bueno, me pareció muy relevante también porque Eric fue el ponente antes de su conferencia. Entonces, justo tocaron en algún punto ambas conferencias, tanto la de Eric como la de el doctor Gómez Montt, tocaron el tema de Jacobo Greenberg. Fue más bien un tema ahí que circundaba, ¿no? Entonces, creo que puede ser un buen detalle escucharlo en palabras de él. Son 6 minutos, ¿cómo estamos de tiempo? ¿O lo escuchamos? ¿Cómo estamos de tiempo? Podemos poner, ¿no? Sí. Ok. La conferencia magistral del Dr. Francisco Gómez Montt, llevada a cabo en el 6º Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas, llevó el título de El neurochamanismo y el nuevo modelo vibratorio. Ay, mejor vamos a marcarle que nos Se está marcando, se está marcando. Bueno, téngannos paciencia. Estamos. Ya, ok. ¿Se escucha? Está parando. Bueno, a lo mejor los ponemos. Ahorita arreglamos eso y lo ponemos después del programa. Qué loco, está Eric llamándonos. Ok. Bueno, vamos No, a un corte y ahorita fue un regresamos. accidente, Eric, no te estamos llamando. Vamos a un corte y ahorita. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Sí. Radio Mindsurf. Tuvimos unos problemas técnicos. Sí, queríamos sonar el mensaje, pero bueno, ahorita se va a lanzar desde la compu mejor. Exacto. Entonces vamos a empezar con la conferencia magistral del segundo día, que fue la de José Luis Parisse. Bueno, José Luis Parisse. Fue donde llegó más gente. fue increíble, no estábamos esperando ni de lejos esa cantidad de personas, 200 personas. Yo creo que tú tienes que hacer una introducción a quién es José Luis Parisse, para los que no conocen a José Luis Parisse. Sí, bueno, fue interesante porque a diferencia de todos nuestros invitados, conferencistas, que más o menos, bueno, que no es que más o menos, que todos vienen guiándose bajo un discurso académico o estrictamente académico, José Luis era el único que no trae ese discurso. Entonces fue interesante cómo lo que a priori es un congreso académico, universitario, de pronto recibe a un ocultista, porque hay que decirlo como es, ¿no? O sea, no estar disfrazando la palabra, es un ocultista, es una persona que a partir de una serie de encuentros en primera persona con guardianes del conocimiento y chamanes, descubre una serie de principios que invita a ponerlos a prueba, y una vez que uno empieza pues a moverse siguiendo esos principios, siguiendo esas leyes, existe una cierta noción de simetría con el universo, ¿no? Existe esta cierta conciencia de que cuando hacemos algo de acuerdo a esos principios, empiezan a ocurrir cosas en la realidad que nos rodea. Entonces eso es como distinguir las leyes ocultas que mueven nuestro plano de realidad. Entonces José Luis utiliza un discurso que sí es muy diferente de la psicología, del propio psicoanálisis, que es de donde
donde él viene, puesto que encima de esta base psicoanalítica él construye todos estos otros elementos, discursos que tienen que ver con un método, ¿no? Que es la aplicación consecuente de estos principios que al final provocan cambios en la realidad. Entonces, es interesante porque al mismo tiempo es una persona que tiene una escuela donde hay varios miles de personas en todo el mundo. Entonces, y bueno, el tema de la conferencia fue sí. un tema increíble, ¿no? Es un tema Sí. que aparte no es como que habla mucho y que vas a encontrar mucho tema de Sí, esto. exacto. Y fue del uso de enteógenos Sí. como herramientas para una iniciación. Sí, ¿no? las plantas maestras las plantas sagradas como maestras en iniciación, donde, bueno, nosotros ya tuvimos la oportunidad de entrevistarlo un par de veces, primero en Mindsurf y después en Vía Sinapsis. Y bueno, en ambas conferencias ambas entrevistas, perdón, han sido muy fuertes, no solo a nivel de lo que se ha puesto en juego, sino al nivel de todo lo que ha pasado. Por ejemplo, todo lo que me ha pasado a partir de esas dos entrevistas, que tuve que destruir un montón de cosas y todavía las sigo destruyendo. Sí, creo que es importante hablar del tema de la magia, ¿no? Sí. Él habla mucho del tema de la magia, Sí, habla a través de haber estudiado textos ya místicos iniciados en la historia, ha encontrado relaciones entre estas personas, ¿no? Sí. Mucho en cómo han encontrado cómo a través de la palabra crean su realidad. sí, Y no sé, es un tema que Ibra y yo sí, hablamos bastante y para mí Sí. también fue como muy mágico lo que ocurrió ahí. Tocó temas como muy importantes, Sí. pero creo que para mí lo que, no sé, lo que destaqué mucho de su plática es este tema de muchas personas puedes comer hongos, tomar ayahuasca y es como que la planta me enseña, ¿no? Y así como en la vida vas y pues que pase lo que pase. Y habla mucho de qué quieres crear, ¿no? O sea, ¿qué le vas a pedir a la planta? Si tú pides que se te revele los secretos del universo, si tú pides ser uno con Dios, si tú pides tener una iniciación en este camino, la planta te lo puede conceder si eso es real lo que quieres y lo que construyes adentro de ti, ¿no? Uh-huh. Que a nivel neuronal yo creo que es el simple hecho de tener la intención y cultivar esas sinapsis dentro de ti, en el momento que metes la sustancia, va a estar trabajando sobre esas conexiones, ¿no? Entonces, para mí sí es súper importante porque es algo que hablamos muchísimo aquí. O sea, me encantó porque creo que esos temas los habíamos tocado muchísimo en este programa y los toca muchísimo Mindsurf. En intencionar las cosas, en de verdad tú crear lo que quieres y no estar esperando a que la sustancia te dé la experiencia, ¿no? Porque no funciona, ¿no? O sea, sencillamente no te va a funcionar. Lo que elijo, ¿no? Así, alguien que fue a la ayahuasca, así que sentía dijo. que era un gusano en la tierra. Y es como, si vas ahí nada más porque sí, vas a acabar viendo un montón de experiencias y puedes ver luces y puedes ver cosas, pero no va a trascender de eso, ¿no? Y puede estar bien, cada quien. Pero sí, son cosas que tienen tanto poder hacia lo que tú deseas, que si lo que deseas es tan profundo como una iniciación, ¿no? Como la que en algún momento tuvo Jesús, o tuvo Buda, o tuvo lo que sea, en cualquier camino, las puedes usar hacia eso, ¿no? Pero tienes que quererlo. Habla de esto de que su experiencia más poderosa con la ayahuasca estuvo 7 horas hablando con la ayahuasca de qué es lo que quería, ¿no? Y no es solo hablar, ¿no? O sea, sino lo que él le estaba hablando, porque cualquier error en las palabras quiere decir que tú no eres el que está hablando. O sea, tú crees que estás diciendo algo, pero estás diciendo otra cosa. Entonces esto lo aprende o lo retoma José Luis del psicoanálisis, que aplica mucho la autoescucha en función de detectar dónde estos desvíos aparecen, y estos fallidos en el lenguaje básicamente son indicativo de que hay otras cosas. Entonces fue muy, muy fuerte esta conferencia, o sea, porque era como si en cierta forma lo que él mismo propuso cuando nos decía que la conferencia iba a ser un microcosmos por decirlo de alguna forma, de lo que es la experiencia enteogénica. Al final sí fue eso. Al final sí fue un poco eso, porque tuvimos que lidiar con muchas personas, digamos, lidiar en el sentido de que estábamos en un auditorio que era para una cantidad mucho menor de personas, y luego empezaron a llegar y al ser tantas no pudimos mantener el control, y algunos empezaron a subir en las ventanas, entonces estaban sentados en las ventanas, tomamos el micrófono y les pedimos por favor que se sentaran,
si alguien que estuvo sentado en la ventana está escuchando esto, pues no Se hayan sé, disfrutado. es más le vale, al menos mínimamente, ¿no? Sí. Que se haya llevado algo a casa de aprendizaje. Pero sí, después tuvimos que estar hablando con los administrativos porque se indignaron, ¿no? de que se violaron los protocolos en el sentido de que la gente estaba por ahí Sí, y todo caos. esto. Ahora sí que Sí. el tema de José Luis es mucho hablar del caos. Lo que ¿no? José Luis puso en juego, que era el tema del caos y de que iba a ocurrir lo mismo que iba a ocurrir en la ceremonia, ocurrió. Sí. Y las personas que formaron parte de ese caos sin darse cuenta que estaban formando parte de un caos. O sea, Sí, sí, sí. las personas van ahí creyéndose su propio camino, ¿no? Pero bueno, las personas que estaban formando parte de ese caos también formaron parte de eso que José Luis estaba describiendo desde el inicio de la Y creo que es conferencia. muy importante, bueno, quiero hacer énfasis en esto de... José Luis es más una persona que lee, o sea, que hace una narrativa de la vida Sí, muy mágica, ¿no? y de Entonces, su vida. cuando alguien puede decir, ah, esas cosas no pasaron, esas cosas son reales, estas no, el hecho de conocer la realidad, como, o sea, entender que nada es tal cual real y que es lo que finalmente ahorita la ciencia está probando, ¿no? Sí. O sea, al final la realidad es la que tú creas. O sea, yo quiero vivir en un mundo en el que todo es rosa y todo es de colores, y eso hablo, y eso digo, y eso busco, esa tal cual va a ser mi realidad, ¿no? Si no narro mi vida y nada más me guío por las noticias del día, por el clima y estoy como a la deriva, esa es la vida que llevas, ¿no? Entonces creo que lo que viene a enseñar es mucho eso, o sea, todo lo que pasaba en la conferencia, si alguien estornudaba, si alguien, Sí. lo iba ligando a lo Exacto. que él iba diciendo, Qué chido y que eso te es, y eso es como Sí. la magia de poder tejer una narrativa, Sí. ya sea mágica o ya sea académica, o cada quien, Sí. ¿no? Y puede ser muy controversial para mucha gente Sí, sí, escuchar sí. a París, yo Sí, creo sí, que lo sí. fue, pero Sí. creo que es muy importante el darte cuenta de eso, o sea, la realidad que él está viviendo, en su realidad, esas cosas son reales. Yo veía tu cara y así de todo, como ibas diciendo que sí, ¿no? Hasta a ti se suma en un video. Sí, bien. Porque tú también estabas viendo esas Sí. señales y yo Sí, también sí, las sí. estaba viendo. Sí. Entonces es como si hubiera dentro de una escena múltiples realidades y tú puedes leer la que sea. Y Claro. hay quien no está buscando darle una lectura a las cosas, hay quien ni siquiera, hay quien vive las cosas y a ver qué pasa, ¿no? Entonces Sí. creo que él es alguien que viene a enseñar. Recomiendo mucho que busquen los videos de José Luis Parise en YouTube, en Sí, su porque página, en eso fue todo. muy importante, Ujú. es diferenciarlo. O sea, no es un discurso científico, ¿no? Entonces, es lo más cercano a... Y sin embargo, la ciencia es una narrativa también. Entonces, no porque no lo esté Ujú. narrando desde la ciencia significa que no tiene validez. Claro, Lo que a mí me parece totalmente. muy importante, sobre Totalmente. todo, como diría Regina Hess, en la entrevista la pueden leer, pero ella habla de lo importante que es para el movimiento psicodélico. Ella lo dice como que ser como intergeneracional, ¿no? Y como que abarcar desde lo chamánico, la magia, lo ritual, todo eso, Sí. hasta la ciencia, lo terapéutico, y luego lo hedonista, la escena del rave, la escena de la fiesta. Todo tiene que caber dentro de esto. Entonces, yo creo que no puedes tocar el tema de sustancias solamente desde un punto académico, ni solamente desde un punto chamánico. Todo se tiene que integrar porque simplemente son distintas narrativas. Sí, niveles de realidad, ¿no? De una misma cosa, ¿no? Traigo mucho este rollo de que, o sea, no existe una realidad, solo existen lecturas de la realidad, solo existen descripciones, y la ciencia es una descripción más de la realidad, que ya avalamos demasiado dentro de nuestro paradigma, ¿no? Entonces, que alguien llegue como ahí que llegue con esta presencia y este conocimiento a una cuestión académica, a hablar de magia, es súper, súper, súper poderoso. Entonces, Sí. estamos muy agradecidos con José Luis. Creo que estamos muy emocionados de tenerlo por aquí. Sí, fue increíble. Sí. Y yo creo que al rato en el podcast que subiremos vamos a clavarnos más. Sí, 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 porque pasaron, escuchen el podcast, porque pasaron muchas cosas desde, o sea, todo fueron sincronías, que es justo lo que, para quienes están cercanos a su método. Sí, o sea, incluso al día siguiente me encontré, luego te lo platico, pero me encontré un objeto muy poderoso justo por la zona donde había sido todo el evento. Ahí luego te cuento los detalles. No quiero delatar Okay. la espada del Okay. Rey Arturo Pues que encontré, pero... podemos pasar al audio y de ahí ya nos podemos ir al Sí. corte y lo comentamos de regreso. Sí, entonces... Creo, ¿no? Sí. Igual también si podemos tener como las imágenes, estaría súper. Súper. Pues bueno, gracias por su paciencia y por estar con nosotros. A ver si hay alguna pregunta. Ok,
Lo pongo así nada más, y acá. El neurochamanismo y el nuevo modelo vibracional del cerebro. En esta conferencia, el doctor Gómez Montt agradeció también la alianza de la doctora Jocelyn Vega para la realización de estas láminas que fueron presentadas respecto a este estudio. El doctor Gómez Montt se refiere al uso de 3 sustancias en sus experimentos y en sus investigaciones, principalmente mescalina, LSD y la psilocibina. Dentro de sus estudios, el doctor Gómez Montt encuentra una analogía en la que el cerebro humano es percibido como una caja de resonancia electromagnética, similar a la de una caja de resonancia acústica sonora de una guitarra acústica, solo que en vez del uso de estas cuerdas y de la caja y la madera, pues tenemos el cráneo que contiene al cerebro humano con todas sus redes. El doctor Gómez Montt se refiere a estos procesos de resonancia como danzas neuronales. Él encuentra que el uso de los enteógenos descritos, mescalina, LSD, psilocibina, generan activación cerebral. Esto quiere decir que las regiones que se activan principalmente a través de estas 3 sustancias coinciden con estas zonas en las que el cerebro humano trabaja los procesos tanto de imaginación, autoinvención, creatividad. De ahí que la plasticidad cerebral se ve activada a través del uso de los enteógenos y como resultado de estos procesos se posibilite tanto el cambio de identidad como la flexibilidad de lo que un ser humano percibe a través de su propio ego. El doctor Gómez Montt encuentra que este proceso de cambio de identidad se activa y se intensifica mediante el uso de estas sustancias. Él encuentra que la problemática de la civilización actual tiene que ver con una psicopatología producto del sistema capitalista en el que vivimos, en donde se observa una actividad cerebral limitada, como si la humanidad estuviera acoplada a estos sistemas capitalistas, en donde la derivación sean estas psicopatologías que describe el doctor como adicción al petróleo, adicción al uso del automóvil, adicción al uso del celular. Ante esas problemáticas, el doctor Gómez Montt se refiere a distintas ramas para incrementar la investigación vinculada a la neurociencia, y se refiere a la neurofarmacología, al neurochamanismo, a la neuroantropología, a la neurohistoria y a la neuroliteratura. El doctor Gómez Montt piensa que es necesario impulsar desde la sociedad civil para investigar a fondo el uso de las sustancias y los enteógenos. En ese sentido, el doctor Gómez Montt es muy claro con esta conferencia a impulsar tanto el uso dirigido y consciente de las sustancias, porque estas exigen mucha atención por parte de los usuarios, y la consideración de las dosis y los efectos, tanto psicológicos como fisiológicos. Se mostró una serie de tablas en donde se muestran estas dosis y estos efectos en su nivel adictivo y su nivel de intoxicación que pueden tener en el ser humano, incluso sustancias que pueden llevarlo a la muerte, como el uso de heroína. Dentro de esas tablas se identificó a la psilocibina de los hongos mágicos y al LSD como 2 sustancias que no generan ni adicción ni tampoco son contenedoras de altos índices de mortandad. El doctor Gómez Montt usa constantemente esta analogía de la danza neuronal. Él se refiere a un proceso de copulación como danza, en donde el consumo de enteógenos para el usuario puede representar el uso de un régimen
experiencial solar o un régimen de experiencia nocturna, dado que aquí hay la unificación de dos fuerzas. Por un lado, la experiencia solar referida a una experiencia fálica y una experiencia nocturna más ligada a la ingesta, a la receptividad. De ahí que esta integración de fuerzas pueda ser dirigida y ser empleada por los usuarios consumidores de enteógenos como una fuerza o una alianza mucho más dirigida para la integración de los saberes y las enseñanzas que contienen estas sustancias. Esto fue la conferencia del Dr. Gómez Montt, el neurochamanismo y el nuevo modelo vibracional del cerebro, que por cierto estuviera dedicada al Dr. Jacobo Greenberg, investigador de la UNAM y fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. El Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones felicita las secciones de Hermosillo. Pues bueno, vamos a aprovechar este corte en la radio para contestar una pregunta. Entonces nos hacen la pregunta que dice: hace un momento se dijo que el cambio de sede aportó que incrementara el número de asistentes. Teniendo en cuenta que la sede en la que tuvo lugar esta edición del Congreso fue un recinto dedicado a la cultura y las artes, ¿consideran que el tema de las plantas sagradas es más compatible en el arte que con el discurso universitario, técnico y con la orientación científica? Muy interesante, creo que tiene que ver con todo esto que decimos, que son temas que tienen que ser, sobre todo yo creo que en México, o sea, y como se está haciendo en muchos lugares del mundo, tiene que abarcar más, ¿no? O sea, creo que sí se puede llevar claro que desde lo académico siempre va a ser importante, pero dado que yo creo que los psicodélicos traen en sí romper con el paradigma, romper con barreras y ir un poco más allá de todo en general, de lo establecido, creo que esto es muy interesante y creo que debería ser un tema que fuera mucho más abarcante, ¿no? Yo pienso en el mundo, por ejemplo, de la ayahuasca, del cacao, de muchas cosas, como por ejemplo hay muchísimas, ¿what? Okay. O sea, muchas señoras que están en eso. Creo que hay mucha gente que tiene mucho que decir más allá de la academia, entonces muy interesante esa pregunta. Muchas gracias. Ya estamos de regreso, seguimos platicando sobre el Congreso de Sustancias, ¿cómo es el nombre correcto del Congreso? Sexto Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas. Perfecto, y bueno, nos quedamos con, pusimos el audio. Escuchamos lo que fue el resumen de la conferencia. Y esto fue importante lo que menciona Erika al final. La conferencia de Gómez Montt se la dedica a Jacobo Greenberg. De hecho, también entre los asistentes al Congreso estuvo Stusha Greenberg. Y bueno, fue importante porque en cierta forma Erika abrió el tema de Jacobo Greenberg. El doctor Gómez Montt le dedica la conferencia magistral, la primera conferencia magistral presencial del día a Jacobo. Y en la conferencia de apertura, que fue videoconferencia, que fue por parte del doctor Josep María Fericla, que es así una de las autoridades mundiales en ayahuasca, con quien tuvimos el enorme gusto de estar precisamente en ceremonia de ayahuasca a inicios de año, el doctor Fericla justo menciona a otro de los grandes de la psicoterapia psicodélica de nuestro país, e incluso menciona que fue paciente de él, me refiero al doctor Salvador Roquet. El doctor Roquet fue también el tema principal de la videoconferencia magistral de cierre que dio Jordi Álvarez, psicoterapeuta catalán. De hecho, Jordi fue sobrino del doctor Roquet.
y eso le permitió estar muy en contacto con todo lo que fue, pues, a nivel personal el Dr. Rocket, pero también su metodología de trabajo y entender todos sus fundamentos teóricos y terapéuticos, etcétera. Entonces fue muy interesante cómo este congreso sirvió al mismo tiempo para rescatar a nivel conocimiento, digamos, rescatar estos dos nombres, el nombre de Salvador Rocket y el nombre de Jacobo Grinberg. Que me gustaría mucho para las personas que no conocen tanto el trabajo de Jacobo Grinberg, una breve introducción. Probablemente el principal neurocientífico mexicano, ¿no? Sí. Sí, sería faltarle el respeto querer así resumir. Okay. Sí, más bien a todos estos nombres, para los interesados, sí, en ese tipo de temas, por favor, métanse a buscar, hay mucha información. Sí. Libros increíbles. Sí, y próximos proyectos de publicaciones sobre Jacobo Grinberg, que también habrán noticias pronto, estamos trabajando en muchas sorpresas. Justo me gustaría ir un poco por ahí, o sea, dado que es el último bloque del programa, me gustaría que comentaras y hacia el cierre de esto, o sea, como los temas más relevantes del Congreso y yendo hacia en dónde ves colocado todo ese movimiento, hacia dónde crees que vas, qué crees que falta. Pues sí, lo podemos ir viendo en función de estas conferencias que nos ha faltado mencionar. Bueno, ya mencionamos la conferencia del doctor Fericla, que fue una conferencia súper de lujo para abrir el evento. Luego tuvimos esta conferencia del doctor Gómez Montt, que ya Eric tuvo la amabilidad de resumirla. Luego tuvimos diferentes mesas. Tuvimos mesas sobre política, mesas sobre cultura. Pero bueno, la otra conferencia magistral importante fue la de la doctora Anya Loizaga, que es directora del Centro de Medicina Intercultural Niérica. Y bueno, su conferencia fue un poco sobre un recorrido, digamos, por las diferentes aplicaciones médicas, clínicas, terapéuticas que pueden tener psicodélicos, ¿no? Hizo énfasis en cada uno de ellos, en los estudios detallados. Y bueno, después, al día siguiente, ya habíamos mencionado, por supuesto, la conferencia de José Luis Parise, que fue espectacular ese día. Todo colapsó, todo se juntó y después tuvimos el día viernes la presentación de nuestro libro de ensayos alternativos de conciencia. Tuvimos a varios de los autores, estuvimos ahí, autores, personas involucradas en la editorial, en Vía Sinapsis. Fue un éxito la presentación. Después por la tarde tuvimos una mesa muy especial que fue sobre yagé y ayahuasca, donde se tocaron temas que, si tú me preguntas cuáles son los temas de los más sensibles, son quizá estos. Por ejemplo, una mesa fue una mirada ética a los abusos en las relaciones de poder en ceremonias urbanas de ayahuasca. Wow. Ese es un tema muy serio que en su momento le vamos a tener que dedicar una mesa completa, porque eso pasa todo el tiempo y a veces pasa sin que se den cuenta. Eso es lo peor de todo. Luego tenemos también el yagé como experiencia de lo luminoso, sanación y desplazamientos ontológicos, que fue una conferencia un poco sobre todos los procesos psíquicos, cómo los procesos psíquicos se interrelacionan con los efectos del yagé. Y luego tuvimos una conferencia magistral de clausura, que fue la que mencionábamos, de Jordi Álvarez, donde detallaba un poco cuál era la metodología de trabajo que utilizaba el doctor Salvador Roquet. Entonces, esos fueron los temas de conferencias magistrales, ¿no? En el interín tenemos salud expandida, nueva ciencia psicodélica. La tuya estuvo increíble. ¿Cómo se llama? Era la mesa de Mindsurf. Sí, la mesa de Mindsurf estuvo maravillosa. Sí, ahí estuvimos Karina Malpica, directora de Mindsurf, mi amigo Neiros y yo. Ahí estuvimos los tres, ¿no? Karina dando una revisión de una historiografía, se podría decir. Oneiros hablando acerca de los sueños, de estos diferentes modelos de interpretación de los sueños y cómo encuentran similitudes con la experiencia psicodélica, ¿no? A partir de un modelo freudiano, biográfico, a partir de un modelo junguiano, simbólico, y a partir de un modelo chamánico. Diferentes sustancias. Exacto, cómo afectan los sueños, cómo se relacionan. También ahí queremos hacer una invitación en el nombre de Oneiros a meterse a Mindsurf, a la página de Mindsurf, mindsurf.org, o está en .net también. ¿Dónde está la encuesta? Esa es en el net.
en el net para, Sí. para que llenen las personas que están interesadas en esto de los sueños, que consumen sustancias y tienen sueños y quieren saber más. Por favor, los invitamos a llenar esta encuesta. Estamos recopilando información. Entonces, una pequeña invitación. Sí. Bueno, y Sí. la otra que se nos estaba pasando fue la otra conferencia magistral antes de la doctora Ania, que fue esta historia del cannabis, de la política del cannabis en México, que fue precisamente impartida por nuestro amigo Aldo, que ya estuvo aquí de invitado hablando de reducción de daños y todo eso. Pues también ahí explicó un poco desde la llegada de los españoles a América y el encuentro con las diferentes plantas, a toda esta apropiación de una mentalidad prohibicionista que termina dañando la manera en la que la sociedad se puede relacionar con diferentes plantas, ya no solo lúdicamente, digamos, sino Sí. medicinalmente. Entonces, Wow, realmente sí. fueron 50 invitados, 3 días, 10 de la mañana a 8 de la noche. Yo dormí 3 horas entre jueves y viernes, o sea, de 16 horas solo dormí 3 horas. Sí, se me hace increíble y creo que es muy importante para el público que escuche esto, que conozcan que hay mucha gente haciendo trabajo muy importante en muchísimas áreas, claro. muchos ámbitos, unos más hacia lo académico, a lo chamánico, a la psiconáutica. Hay mucha información, entonces las personas que están empezando su camino psiconáutico, su camino espiritual, filosófico, lo que sea, acérquense a estas personas que hoy en día, o sea, yo creo que es muy importante no solamente revisar a autores y a personas que hacen investigación antes y que son importantes, pero también como que fijarnos en quién está haciendo cosas ahorita, porque estas personas que están haciendo ahorita están como paradas en los hombros de todo lo que ya se hizo antes. Entonces es información nueva, relevante, con un lenguaje en el que podemos entender y nos puede servir. Entonces, sí, a mí me gustaría invitar mucho al público a acercarse a las, o sea, ahora sí que al flyer casi del Congreso para ver estos nombres, ver qué trabajo están haciendo, ver los nombres de las conferencias y buscar a esas personas, ¿no? Personas interesadas en lo político, con el cannabis, en los sueños, en lo artístico. Lo metafísico, sí. Sí, ha habido de todo. Creo que eso es importante rescatar, ¿no? Sí, porque la propia naturaleza del tema impide que lo veas solo desde un área, o sea, sí. En cuanto lo empieces a ver desde un área, te das cuenta de que hay algo faltando, ¿no? O sea, si lo empiezas a ver nada más como desde la práctica antropológica, pronto te empiezas a preguntar por la química, ¿no? Claro. Bueno, y si lo quieres ver nada más de la química, después te empiezas a preguntar por la parte mística. Entonces, por eso quiero otra vez, ahora sí quiero hacer la invitación al taller y charla de Regina Gess mañana, que va a ser en el Instituto McQuill. Me parece que está en Las Lomas. La plática se llama Del egocentrismo a una conciencia terrestre, un llamado a la evolución de la conciencia y al cambio social. La recomiendo muchísimo, cuesta 900 pesos, es de 3 a 6, me parece. Es increíble, o sea, ella es psicóloga transpersonal. Y ella estuvo en la inauguración. Eso nos faltó decirlo, pero antes de la conferencia del Dr. Fericla de inauguración, ella llegó, o sea, fueron 10 minutos, 15 minutos que dio mi speech, pero... Increíble escucharla, porque creo que es una persona que fue, mucho del tema que tocamos hoy fue esto de cómo puedes incluir, ahora sí que la ciencia, lo chamánico, todo. Ella tiene todo esto de la parte femenina de las cosas, de ser inclusiva, de intentar abarcar más, de romper muchas barreras que existen y por ejemplo, todo esto de incluir personas que no están en la ciencia, pero que también conozcan sobre la integración, conozcan sobre los procesos, y a las personas, a los profesionales, a los médicos, todo, que también aprendan de chamanismo, que también aprendan de magia. Tenemos que integrar todos, ¿no? Habla de las como 3 olas de los psicodélicos, ¿no? Y cómo fue mucho desde lo terapéutico, lo chamánico, y ahorita nos toca integrar, nos toca romper muchos paradigmas, nos toca... Dice, ¿no? Así, tenemos que luchar con el corazón, ¿no? Habla mucho de cómo los jóvenes ahorita están, así, niños muy chicos están empezando a salir a las calles por el cambio climático, y ella dice, yo creo que eso es lo que toca hacer, o sea, sí toca como decir, y toca hacer lo mismo con este rollo de la psicodelia, ¿no? Claro. Y mucho hacerlo para un cambio positivo social, que no nada más se quede, como ella dice, puede quedarse mucho en lo
en lo egoísta y en lo egocéntrico, Sí. de ahora sí que tripeo para mí, porque yo y mis trips, a decir, o sea, real cómo esto puede impactar a mi sociedad, real cómo lo podemos hacer como comunidad, cómo nos podemos unir, cómo puede pasar de que unos estén por acá luchándola y por acá y política, a decir, esto es algo que integra todo, porque finalmente la psicodelia tira barreras y eso es lo que se tiene que ver reflejado afuera. Sí, sí, Entonces, también. Sí. sí, No, sí. y de hecho también eso está chido, o sea, justo, es que fueron tantas cosas que... no, ¿cuándo me voy a acordar de todas así para Sí, contarlas? sí, sí. También hubo su parte social, si queremos decirlo, todo fue social, pero vamos, esta parte de vinculación, porque nos contactó una campaña internacional que se llama Thank You Plant Medicine, que básicamente consiste en promover esta idea de salir del closet psicodélico. Entonces aprovechamos un interín el día viernes, que fue el último día del congreso, como para precisamente estar grabando clips de video, tanto con asistentes como con conferencistas, Qué bueno. en pequeñas cápsulas de video relatando a manera de agradecimiento cuál ha sido su proceso de aprendizaje a través del uso de plantas sagradas. Qué bonito. Entonces, Creo que eso es parte de esta tercera ola, ¿no? Sí. El salir del closet hablando de las cosas buenas que nos han proporcionado tanto los enteógenos como las sustancias Sí. y hablar también de los peligros, o sea, hablarlo más con un lenguaje informado, un lenguaje inclusivo, que es totalmente por donde va Mindsurf y lo que buscamos hacer en este programa. Sí. Entonces, bueno, pues lo seguimos invitando a estar con nosotros, escuchar los programas, compartir, clavarse en esto es muy importante. O sea, toda esta información, lo que yo creo que es tan importante de esto es que de alguna forma el entendimiento que está viniendo de toda esta investigación y de todo este trabajo que se está haciendo en el mundo de las sustancias puede tener un impacto muy positivo, muy poderoso, de manera creo que bastante rápida una vez que se le da la oportunidad. Entonces, invito a más personas a involucrarse en estos proyectos. Y sí, ¿qué más? Nos vamos de aquí de hacer el podcast. Esperemos que también Sí. nos acompañen con eso. Estamos muy felices. Y ya queda arriba el que grabamos hace poco con nuestros amigos, con Luis y con Eric, sobre Increíble, pues. psicodélicos y música. Es así un recorrido a través de diferentes géneros del rock psicodélico, de la electrónica más experimental, abstracta, todas estas cuestiones musicales que muestran una conexión con los psicodélicos, ¿no? Sí. Y acompañados por una playlist que nos su soundtrack oficial. Que sí, les agradecemos mucho por eso. Tenemos soundtrack. Pues muchas gracias. Aquí estaremos el siguiente lunes y esperemos que todos los que siguen. Gracias por acompañarnos. escucharnos. Significa mucho. Bye. Chao.